Aquí comienza una nueva semana en Agenda Económica PM de CNN Chile, que estará totalmente marcada por el presupuesto 2026, que tiene que entregarse a más tardar este martes 30 de septiembre. Y se avecina una muy tensa discusión, sobre todo porque estamos también en plena campaña presidencial, tal como lo explica Natalia Muñoz. Últimos ajustes para el presupuesto 2026. El presidente Boric citó a sus ministros y parlamentarios del oficialismo a un cónclave especial para abordar el erario fiscal, de cara a fortalecer la unidad y una discusión que ya se anticipa difícil en el Congreso, ante las polémicas y acusaciones de falta de transparencia en las deudas públicas. Sería bueno que conocieran el presupuesto para comentarlo, porque hasta el momento nadie lo conoce. Es complejo condicionar una ley tan importante para el país, que define el gasto en educación, en salud, en vivienda, a un cuestionamiento poco claro. Claro, es comprensible, en momentos electorales los candidatos buscan usar distintas cosas. No es un condicionamiento, es esencial. Nosotros, cada vez que yo he estado, ¿no es cierto?, en una institución pública, lo primero que se hace cuando se discute el presupuesto es dar la información de la deuda. De tal manera que yo lamento que lo tomen de esa manera. Fue la candidata de Chile Vamos quien abrió el debate y condicionó la tramitación de la ley acusando el retraso de la facturación a proveedores para postergar pagos al próximo gobierno. ¿Cómo vamos a discutir cuánto podemos gastar el próximo año si no conocemos las deudas? Y el gobierno ha dado solamente razones absurdas, cuando su respuesta debería haber sido desde el principio: no se preocupen, vamos a dar a conocer todas las cifras y van a tener clarísimo cuánto debe el Estado de Chile. Hechos menos amenazas como las que hemos visto lamentablemente de la candidata Evelyn Matei respecto a la ley de presupuesto. Nosotros estamos muy interesados que esas explicaciones se den durante el transcurso de la ley de presupuesto y vamos a estar mirando, porque obviamente, y además en este caso en nuestro rol fiscalizador como parlamentarios, vamos a estar también como en todas las leyes de presupuesto. A esta polémica se suma el ya anunciado recorte de cerca de 2.000 millones de dólares a las gobernaciones regionales y la deuda cercana a 1.000 millones de dólares que tendría el Ministerio de Vivienda con desarrolladores sociales, lo que fue tajantemente descartado por el Ejecutivo. No existe esa deuda o cobros impagos. Lo que sucede en esta materia, la gestión de los acuerdos, los contratos para la construcción de vivienda, es que si se demoran los plazos o hay problemas de caja en una región, se procede, ¿cierto?, a ejecutar en el marco de la ley de presupuesto y los recursos que maneja el Estado de otras áreas para poder financiar esto sin dejar déficit en otros lados. Respecto al crecimiento del erario 2026, expertos dicen que debería ser muy acotado, entre 1 y 2%. Además, desde la oposición critican que el déficit fiscal de menos 1,1% del PIB que proyecta el gobierno para 2026 no sería correcto. Lo primero es que estamos esperando que el ministro Grau presente el presupuesto, porque nos tienen acostumbrados a cambios de última hora. Puede ser que después de esta conferencia el gobierno le haga algunos ajustes. Es abuso no pagarle a las personas que han hecho una prestación a más de 30 días. Es abuso. Se sacó una ley. Celebraron la ley de pronto pago. El Estado nunca cumplió. Escuché voces de alerta, que falta transparencia, que no van a tramitar el proyecto de presupuesto hasta que no se aclare no sé qué. Yo les digo, flaco, el proyecto de presupuesto no está presentado y lo están criticando. Yo les propongo que se presente mañana el presupuesto y el miércoles vamos a tener el estado de la hacienda pública y el informe de finanzas públicas, y ahí bajemos al barro si quieren. Ya queda poco para conocer los detalles. El plazo máximo es este martes 30 de septiembre, donde el titular de Hacienda insiste que será una propuesta sólida y con responsabilidad fiscal. Seguimos hablando de presupuesto porque hay una pregunta que se están haciendo en todas las candidaturas presidenciales. ¿Cuánto gasto fiscal administrativo se puede reducir? Y cuando me refiero a administrativo, es que quien sea que llegue a la moneda puede hacerlo sin tener que presentar ningún proyecto de ley. Bueno, esto fue discusión durante el fin de semana por dos entrevistas que dieron Jorge Quirós, del equipo económico de José Antonio Kast, e Ignacio Briones, del comando de Matei. Fijémonos en qué fue lo que dijeron. Jorge Quirós lo dijo en entrevista con La Tercera, y él dijo: si se toman los cálculos del CEP y se restringe solo a lo administrativo y se agregan los cambios a las licencias médicas en el sector público, porque él las considera administrativas, y se adelantan estos plazos de aplicación,
ellos tienen 4.000 millones de dólares de ajuste fiscal. Esa es entonces la cifra que estima el comando de José Antonio Kast, de acuerdo al informe del CEP. Y de hecho, Quirós dice que esto no es una discusión técnica, sino que política de poder aplicarlo. Entonces, en Kast ven 4.000 millones de dólares dentro de gasto administrativo y también menos gastos por mejor aplicación de las licencias médicas. Bueno, ¿qué fue lo que dijo Ignacio Briones? Esto fue en entrevista con Tele 13. Creo que hay cosas que están mal citadas, honestamente. O sea, cuando se cita el CEP hay que citarlo bien, porque ahí se habla de medidas administrativas por 4.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que dice Ignacio Briones? Cuando hablamos de reducción de gasto y hablábamos de medidas administrativas, el CEP sitúa el ahorro entre 0,5%, es decir, unos 1.800 millones, y 0,75% del PIB, unos 2.500, y no 4.000 millones de dólares. Ahí están entonces las dos visiones respecto a un mismo informe del CEP. Bueno, y acá en la Agenda Económica queremos ir directo a la fuente y por eso está al contacto del programa uno de los autores del informe del Centro de Estudios Públicos. Me refiero al investigador del CEP, Gabriel Ugarte, a quien vemos en pantalla. Gabriel, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, muchas gracias a ustedes por tenerme acá. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. A ver, ustedes hicieron un informe que se llama En busca de espacio fiscal, líneas de acción para contener y priorizar el gasto público. Antes de ver quién tiene la razón o cuál es exactamente el monto que ustedes proponen, cuéntanos qué fue lo que buscaron con este trabajo. Mira, sí, justamente nosotros queríamos aportar en la discusión actual respecto de la necesidad de hacer un ajuste. O sea, Chile lleva varios años con déficit. En los últimos años el déficit ha sido especialmente grande y la deuda pública va aumentando, tiene una tendencia al alza y se hace necesario un ajuste. Especialmente también pensando en el cambio de administración, es importante poder hacer una cuantificación para ver en el fondo cuánto es lo que se necesita hacer ahora y cuánto es lo que va a requerir hacer la siguiente administración. Entonces nuestro objetivo fue aportar desde una perspectiva técnica, poder identificar cuáles son los espacios para ajustar. Y justamente el resultado del estudio fue que encontramos 20 líneas de acción que permitirían, por un lado, o contener o reducir el gasto en hasta 6.000 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia más precisa entre reducir y contener gasto, Gabriel? Sí, eso es importante. Yo creo que toda esta discusión, cuando empezamos a hablar del corto plazo, si es administrativa, o si es reducción, o si es contención. Nosotros diferenciamos eso porque por un lado la reducción tiene que ver con reducir el gasto que ya hoy día se está realizando, ¿cierto? Y ese en el fondo es como la variable más clave al momento de realizar esta discusión. Pero también quisimos incluir otro aspecto, que es la contención, y se refiere a gastos que hoy día no se realizan, pero que es muy alta la probabilidad de que se realicen en el futuro. Un ejemplo podría ser el reajuste del sector público. O sea, el reajuste hoy día no sabemos cuánto va a ser, pero sí sabemos que en la práctica, en la historia, la mayoría de las veces se ha realizado de un monto promedio definido que uno puede buscar. Entonces, la contención en ese caso sería, bueno, que crezca o que crezca menos, o que no crezca. Entonces, por ese lado es importante hacer esa diferenciación entre menor gasto y contención del gasto. Vamos ahora a la disyuntiva, que fue lo que estimaban Jorge Quirós e Ignacio Briones, cada uno poniéndole distintas cifras. Y aquí yo quiero ir al cuarto punto del resumen ejecutivo de su trabajo. Y aquí señalan concretamente, y lo voy a leer textual, 10 líneas de acción que representan hasta 0,97% del PIB requieren de medidas administrativas y de gestión. Eso, para hacerlo muy simple, es lo que uno puede entender como solamente depende de determinación de quien esté en el gobierno, ya sea ahora o ya sea a partir de marzo. 0,97% del PIB, vamos a aproximarlo en 3.000 millones de dólares porque eso es un punto del PIB. Si les preguntan a ustedes, ¿eso es lo que corresponde para responder la pregunta cuánto gasto fiscal administrativo se puede reducir? ¿Ustedes lo estiman que es hasta 3.000 millones de dólares? Sí, mira, un punto del PIB aproximadamente, uno lo puede aproximar a algo así como 3.500 millones de dólares. Ah, perfecto. Entonces sí, o sea, efectivamente, si uno considera el hasta, o sea, nosotros hicimos dos escenarios, el escenario como más bajo y un escenario alto,
pero efectivamente las medidas administrativas relacionadas con ahorro fiscal, en el fondo, tienen que ver con esa magnitud, sí. Gabriel, y cuéntanos algunos ejemplos de medidas que se pueden tomar y que pueden ser reducción de gastos administrativos inmediatamente. Sí, nosotros ahí uno podría identificar como así 3 grandes grupos que son importantes en términos de reducción del gasto. Uno son los programas, el otro las licencias médicas y el otro es la focalización de beneficios. Podríamos hablar del más grande, que es el de los programas, el ajuste en los programas. Y ahí es muy importante todo lo que uno puede hacer. O sea, por un lado, nosotros hoy día tenemos oferta duplicada, o sea, programas de emprendimiento, por ejemplo, nosotros tenemos más de 20. Entonces ahí uno podría de alguna forma fusionarlo y generar economías de eficiencia. También tenemos muchos programas chicos, más de 200 programas chicos, que nosotros analizamos cuáles son estos programas chicos que llevan más de 5 años, en el fondo que son pilotos, pero que no se han podido expandir. Y ahí también hay harto donde se puede eficientar. Y también tenemos programas con alto gasto administrativo, con un más de 20%, y también tenemos programas que están directamente mal evaluados. Entonces, si uno suma eso y adicionalmente uno hace un ajuste en los programas no sociales, tal como se hizo, por ejemplo, en la pandemia, ahí nosotros estimamos un ahorro aproximadamente de $1.500 millones. Entonces, esa es una línea bastante directa que se puede hacer principalmente por la vía administrativa. Y Gabriel, ¿esto no involucra directamente despido de personas, de que esa sea una arista en el cual se pueda ahorrar gasto fiscal? Porque obviamente si se elimina un programa que esté duplicado y hay personas que estén trabajando en ese programa, sí, por supuesto, significa que eventualmente tengan que dejar su puesto. Pero no es que en esta reducción administrativa del gasto fiscal ustedes hayan identificado un ítem menos personas trabajando. No, nosotros no, o sea, lo que va a pasar finalmente es que al momento de hacer algún ajuste, en el fondo, claro, se elimina algún beneficio, o sea, o se reduce algún beneficio, y en el fondo también hay una parte administrativa que tiene que ser resuelta, en el fondo. Entonces, pero nosotros no planteamos a priori que hay que reducir el personal. Ni tampoco cortar beneficios sociales que estén ya entregándose a las personas, más allá de que quizás haya que focalizarlo mejor. Claro, ese es otro aspecto que tú mencionas. En el fondo nosotros vimos de que especialmente en los grandes beneficios sociales como la gratuidad hoy día, hay personas que no deberían acceder a esos beneficios. Y ahí lo que nosotros planteamos es una mejora en el instrumento de focalización, en el sistema, para que efectivamente se puedan identificar mejor a las personas y eso genera un ahorro no menor en términos de entregar los beneficios a las personas que corresponden. Gabriel Ugarte, investigador del CEP, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica, aclarando entonces los montos que realmente muestra el estudio que ustedes realizaron. Que esté muy bien, buena semana. Muchas gracias. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso vemos por qué los mercados de América Latina están ganando atractivo entre los inversionistas. Ya volvemos. Los mercados de América Latina están ganando atractivo para quienes toman las decisiones de inversión. Lo hemos analizado antes y lo seguiremos haciendo ahora junto a Diego Bobadilla, que es el Head de Portfolio Solutions de BTG Pactual. Bienvenido nuevamente, como casi todos los lunes, Diego. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. Retomemos algo que hemos ya comentado anteriormente, pero ¿cuál es la razón principal de por qué mercados tanto de acciones como de deuda corporativa están ganando terreno en América Latina? O sea, hoy día se está revirtiendo una mega tendencia que lleva buenos años. En los mercados latinoamericanos han estado bastante vapuleados en los últimos años y eso se ha reflejado en las rentabilidades. Pero esa tendencia se está empezando a revertir. Por dos razones. No solamente porque está cambiando un poco el ambiente, dando más espacio al crecimiento económico, un poquito más a la responsabilidad fiscal, no solamente en Chile, sino que en otros países. Pero también hemos visto algo de desgaste en los países desarrollados. Y eso lo están aprovechando los mercados emergentes y en particular los latinoamericanos. Entonces estamos en un punto de inflexión.
Y normalmente en estos puntos de inflexión las partidas son muy interesantes. Tenemos mercados tanto en Chile como en otros países de Latinoamérica con rentabilidades 30, 40% súper buenas, pero con espacio, ¿cierto? Pensando en lo que ocurrió en los años previos. Ese espacio es porque los resultados de las empresas, por ejemplo, utilidades o ventas, porcentualmente han crecido mucho más que el porcentaje de alza en las acciones. Entonces, con ese parámetro simplemente se puede deducir que todavía le queda espacio por crecer. Sí, ese es un punto relevante. Hemos tenido un periodo inflacionario grande tanto en Chile como afuera. Y eso se traduce a precios y esos precios generan mayores utilidades para las compañías. Por lo tanto, esos valores nominales que uno tenía en la cabeza, el precio del IPSA, el precio del Bovespa, se han ido rompiendo porque finalmente se reajustan finalmente por inflación. Y el otro punto es una nueva valoración del mercado en cuanto a los múltiplos que transan, ¿cierto? Que son la cantidad de utilidades anuales que están reflejando en los precios. Si Latinoamérica transara con los mismos múltiplos que transa, por ejemplo, Estados Unidos, las bolsas latinoamericanas valdrían el doble. Entonces, eso es lo que se ha venido ajustando y hace poquito más atrás era casi el triple. O sea, eso se ha ido ajustando y es lo que ha dado paso a estos retornos. Ahora, mirando hacia adelante, hemos tenido tendencias malas por unos buenos años. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos con este tipo de recomendaciones y estos cambios es ir encontrando esos cambios de tendencia que puedan durar más tiempo, ¿sí? Es un cambio... es la búsqueda de cambios estructurales que puedan durar meses o incluso años, como fue en las bajadas. Bueno, aparte de ese factor, también hay otras condiciones de que los distintos gobiernos que están o que pueden estar en los países tienen una focalización pro crecimiento, pro mercado y, tal como tú decías, contención del gasto fiscal. Sí, por supuesto. Y adicionalmente, no solamente lo estamos viendo en Latinoamérica, sino que lo estamos viendo en los socios comerciales asiáticos. Y esa combinación es bien interesante en que se terminan alineando. Y eso da para proyectar un cambio. Obviamente que hay riesgo, como tú bien decías, hay una cierta expectativa de algunos cambios de tendencia en Brasil, en México, en Colombia, en Chile. Y eso, bueno, ahí estamos también a la espera de lo que pase en Argentina. Y eso va generando una expectativa que se va anticipando. Pero de ocurrir, puede durar un periodo relativamente prolongado. Si yo fuera cliente de BTG Pactual y hablara contigo el lunes en la mañana con este mismo tema y te dijera, a ver, pero Diego, dime cuál creen ustedes que es, en orden de prioridad, el mercado que se ve con las mejores perspectivas. Y así yo puedo decidir qué vehículo de inversión, qué fondo mutuo u otro vehículo de inversión, bien digo, yo escojo por país. Brasil. Yo diría que Brasil es el 60%. No solo porque BTG Pactual es brasileño. Bueno, es que eso nos da una cierta cercanía para revisarlo. Okay. Pero también lo que pasa con Brasil, de la misma forma que hemos visto un año estelar para Chile, Brasil está un año retrasado. O sea, la historia que estamos viendo hoy día en Chile con esta expectativa de mejor ajustes fiscales, son cosas que van a estar ocurriendo en Brasil y se está empezando a hablar de forma muy incipiente. Y durante el próximo año eso lo vamos a ir viendo madurar. Ya, Brasil primero. Exacto. En segundo punto, el caso de Chile sigue siendo interesante. Okay. El caso mexicano, que sería la segunda más grande después de Brasil, también está con bastante buenas oportunidades. Yo, pensando en los mercados financieros más grandes, me tendría en esos tres, donde se pueden armar buenas estructuras. Entonces, la siguiente pregunta, con esos tres países, ¿qué me recomendarías como estrategia para quizás estar en los tres? ¿A través de qué vehículo, a través de qué fondos? Ya, eso es bien interesante. En la página de BTG están todas las alternativas, donde hay alternativas que van a buscar compañías particulares y las juntan. Porque si yo compro los índices latinoamericanos, hay una pequeña trampa. Que hay mucho banco y hay muchas empresas de commodity que no son las que yo quiero, porque no tienen crecimiento. Entonces los índices puros, tanto en México, en Brasil y en Chile, tienen demasiada economía antigua. Y yo quiero la nueva, yo quiero los mercados libres, yo quiero las fintechs. Eso es lo que estoy buscando. Y por lo tanto, administradores activos, y ahí se pueden ver la gama completa, que estén buscando esas compañías que están con crecimiento acelerado y que están un poco copiando lo que se hace en el hemisferio norte,
y trayéndolo acá y aplicándolo a mercados grandes como el brasileño y el mexicano. Oye, Diego, ya que el miércoles vamos a tener el IMASEC de agosto, ¿qué están proyectando en BTG? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo Cruz, el economista jefe, que puede suceder? O sea, deberíamos salir en línea con lo que veníamos viendo. Conversamos un poco que la actividad económica se ha pegado un pequeño bajón ahora último, y la verdad que es difícil, yo creo que antes de las elecciones, que tengamos muchas noticias. Estamos todos expectantes. Normalmente se toman pocas decisiones antes de las elecciones. Así que no creo que tengamos noticias muy alentadoras para el IMASEC en esta oportunidad. Diego Bobadilla, Head de Portfolio Solutions de BTG Pactual, como siempre, gracias por acompañarnos. Encantado. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Esta semana muy noticiosa. Presentación de presupuesto, IMASEC de agosto, también datos de empleo. Todo lo verán acá en Agenda Económica. Sigan con nosotros en CNN Chile.